Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este tercer capítulo de La Rueda de la Vida con nuestra escuela ancestral. Qué bueno tenerlos de vuelta por acá. Bueno, mi nombre es Antar Carana, aquí desde Colombia, compartiendo este programa que empezamos ya hace un par de semanas. Con mucha alegría de poder seguir compartiendo. Y bueno, aquí con nuestra escuela ancestral, pues estaremos muy pendientes para compartir muchas cosas interesantes que van a venir con el tiempo. Entonces, bueno, estuvimos este fin de semana, el sábado, estuvimos haciendo un encuentro muy interesante, dándole continuidad a todo lo que fue el contenido de la Rueda de la Vida. Y en un encuentro de 3 horas, tanto en Europa como acá en Colombia, por internet, donde estuvimos contemplando todo el tema de los altares, de lo que son los altares, pero dándole una profundidad a ese tema de los altares desde el punto de vista que muchas veces pensamos que el tema de los altares pues es algo como muy, a veces, por ejemplo, muy religioso o de un contexto muy concreto espiritual. Pero en realidad lo que estuvimos explorando fue de cómo los altares pues tienen una completa profundidad que, bueno, que trasciende toda la parte filosófica y, y religiosa. Entonces, bueno, bienvenidos a este día donde, como muchos sabían, perdón, abrimos la puerta del fuego. Entonces, para este primer compartir, que es como ya adentrándonos a la sabiduría de la rueda de la vida, de la rueda de la medicina, ya hicimos como un sondeo general. Hicimos un sondeo general en el cual pues estuvimos, eh, acá les voy a compartir. Les voy a compartir esta presentación. Bueno, donde vamos a empezar a adentrarnos un poquito en este tema. Hoy tenemos una invitada también, una gran amiga, Marina Cruz, que es desde la cultura maya en Guatemala, que nos estará compartiendo un poquito su palabra también. Está teniendo un poquito de problemas con la conexión de internet en el territorio donde ellos están, entonces vamos a ver cómo nos sale todo. Bueno. Yo quería retomar un poco perdón, un segundo, creo que estamos teniendo unos problemillas de sonido, si no estoy mal. Parece que, bueno, vamos a ver cómo nos va. Creo que el sonido está yendo y viniendo, entonces ténganme paciencia. Pero bueno, a lo que voy entonces es esta es el mapa principal que hicimos o que estuvimos como analizando en estos días, como comienzo de lo que es el entendimiento de la rueda de la vida o de la rueda de la medicina. Quiero como retomar esta parte porque pues de pronto los que no lo han visto, igual el video está ahí, el video del compartir anterior, de la semana anterior, pero aquí como un pequeño recorderis para que podamos entrar, porque la idea es que ahora vamos a ir puerta por puerta analizando cada uno de estos diferentes aspectos de la vida, ¿no? Entonces, hablábamos de este referente principal como un inicio para esta ruta de la cual estamos hablando. Entonces, hablábamos que en el este hablamos también un poco como que no confundirnos con el tema de
¿por qué este color va aquí? ¿Por qué a mí me dijeron que este color iba en otro lado? ¿Que por qué este elemento va aquí? ¿Por qué este elemento va allá? Una vez más, como les digo, lo importante de esto es el conocimiento que va detrás de todo esto que vamos a estar explorando. O sea, si ustedes ya tienen conocimiento de esto y la manejan de una manera particular, así está bien. Y si los elementos los ponen en otro lado, así está bien. Pero más allá de entender o de reconocer en qué lugares poner cada elemento o cada color, más allá de eso, el interés de este compartir es de poder trascender y profundizar en el conocimiento oculto de cada una de estas esquinas y de cómo nos pueden ayudar en nuestra vida para, digamos que un conocimiento que es milenario se pueda transmitir o transferir a las épocas modernas, al tiempo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, bueno, para seguir con esto, entonces hablamos del fuego en el este, del agua en el sur, de la tierra en el occidente y del aire en el norte. Hablábamos como principales, digamos, puntos cardinales con sus correspondientes significancias, pues, o sea, por ejemplo, sus significados en este punto sería para el fuego la parte espiritual, para el agua la parte emocional, para la tierra el físico y para el aire la parte mental. También hablábamos que todo esto es retomando la clase, el compartir anterior. En esta esquina hablábamos sobre las prácticas de conexión espiritual, en la parte emocional, pues desde el procesamiento de emociones guardadas, no solamente guardadas, sino obviamente las presentes también, pero de cómo esas emociones guardadas tienden a surgir un efecto muy importante en nuestro presente. En la parte de la tierra, la parte física, pues conocer tu cuerpo y saber qué lo sana, qué tipo de prácticas, qué tipo de alimento, qué tipo de hierbas, de medicinas. Y en la parte del aire, hablábamos de las prácticas para descansar y relajar la mente. O sea, buscar maneras de que la mente entre en su total calma. Pero hablábamos también de otras direcciones, que es que si esta rueda que la vemos en este momento así, la pusiéramos como acostada, como horizontalmente, entonces la veríamos aquí así. Y ahí nos surgen otras dos direcciones, que es la arriba y abajo, donde hablábamos que el cielo o el Padre Cielo y abajo la tierra o la Madre Tierra, lo cual nos conecta con dos aspectos muy importantes de la creación, que es el sagrado masculino y el sagrado femenino. Entonces todos estos aspectos los vamos a ir tocando en cada compartir y posteriormente los sábados vamos a estar haciendo unas ceremonias o un compartir, taller, como queramos llamarlo, para explorar esas diferentes puertas. Y luego cuando volvemos al centro, entonces aquí tenemos 4 más esas 2 son 6 y la última que es el centro de la rueda, que es el corazón, que somos nosotros mismos, que es lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos para traer a esta vida, para ofrendar a esta vida. Entonces, eso es como una parte pues fundamental de lo que vamos a hacer, del recorrido que vamos a hacer con este compartir. Entonces, hoy comenzamos con esa primera puerta, que es la puerta del fuego. Este fuego es supremamente importante desde muchos aspectos, porque representa el origen, o sea, representa el inicio de este ciclo, de esta rueda. O sea, en el este es donde el sol se levanta, donde arranca la vida, donde comienza la primavera, por ejemplo, en la primavera donde salen las flores del suelo, donde comienzan los árboles a llenarse de flores, empiezan a descongelarse después del duro invierno. Y la vida en los humanos igual, después de salir de un duro invierno, del frío, de toda esa parte oscura, llega como finalmente el respiro, llega como la primavera. Esto lo hablo pues sobre todo para los países nórdicos o más a la parte sur, que viven unas estaciones mucho más marcadas. Nosotros acá, por estar en el centro prácticamente de la línea ecuatorial, pues como decía anteriormente, no vemos eso como tan tangible, tan literal allá afuera, pero sí que sucede dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos ese momento de la vida en el que pueden ser diferentes ciclos. Este ciclo puede ser un ciclo de una semana, puede ser un ciclo de un mes, de un año, de 10 años. Eso depende de cada persona y de los ciclos y de las enseñanzas que tiene, por las cuales tiene que pasar. Pero lo cierto es que, como dicen algunas abuelas, para poder llegar hay que comenzar. Entonces nosotros tendemos a querer llegar, a llegar a ser, a llegar a tener, llegar a todo esto, pero no queremos empezar.
No queremos, o sea, como tomarnos la tarea de todo lo que hay que hacer desde el principio, desde el inicio, la dificultad, wow, la dedicación, la paciencia, todo lo que hay que hacer para cualquier inicio. Muchas veces no queremos eso, queremos es ya llegar, queremos arrancar un proyecto y que ya el proyecto nos esté dando abundancia, pero no queremos pasar por las pruebas, no queremos pasar por las fallas, por las dificultades, y también por las alegrías, obviamente, hasta eventualmente llegar a lo que queríamos llegar cuando comenzamos ese proceso. Entonces, ese inicio es el origen de sea lo que sea, de ese proyecto, de esa idea, de ese estudio, de esa pareja, de esa familia, de lo que sea, de esa planta que sembramos. Todo tiene un inicio. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de reconocer dónde arrancamos, no solamente de, digamos, de dónde nacimos o de dónde empezó nuestra vida física, sino dónde empezamos cualquier proceso en el que estamos. Llámese una vez más trabajo. ¿Por, ¿Por qué empecé yo a trabajar en esto? La pareja, ¿por qué nos juntamos? La familia, ¿por dónde decidimos crecer esta experiencia de vida de pareja a una familia? Bueno, todo lo que está en la vida. Obviamente también dónde arrancamos nosotros, dónde empezó nuestra historia, en el útero de nuestra madre, cuando se juntó con nuestro padre. Y más allá, pues dónde empezaron nuestros padres, nuestros abuelos y sus abuelos, y así sucesivamente. Pero a veces cuando hacemos este análisis nos vamos muy para atrás y se nos olvida también mirar lo más cerquita que somos nosotros, dónde empiezan nuestros procesos. Entonces esa es la idea de que en este fuego comienza ese origen, comienza esa parte espiritual, comienza esa parte donde inicia ese algo que no sabemos de dónde viene, por eso no lo podemos explicar. Y a veces cuando decimos espiritual, pues podemos pensar, por ejemplo, en esto. Si uno dice, bueno, pero ¿qué es una experiencia espiritual? Es que yo no creo en lo espiritual, es que a mí eso de espiritualidad no me gusta, es que porque de pronto lo asimilamos con algo concreto. Decimos, es que a mí no me gusta ir a la iglesia, o es que a mí no me gustan las religiones, porque ese es el primer, digamos, como referente que tenemos de espiritualidad. Y eso está bien, no hay ningún problema con ese tipo de situaciones, pero también tenemos otro tipo de templos, como estos. El templo de la naturaleza. Un templo vivo que nos ha dejado el Creador, sea quien sea como lo llames. Un lugar en donde cuando tú vas a estos lugares es muy difícil explicar qué es lo que sucede ahí. Pero ese sentido de bienestar, de tranquilidad, de calma, de, de descanso que se siente en estos templos naturales es indescriptible. Cuando estamos en estos lugares es muy poco lo que tienes que hacer para tú decir, oiga, algo sentí, yo no sé qué fue lo que pasó, pero me sentí increíble. Oiga, me senté en ese árbol y empecé a ver estos colores y empecé a imaginarme un montón de cosas y me empezaron a llegar ideas y recuerdos y cosas y wow, ¿de dónde viene eso? Esas son las experiencias que podríamos llamar espirituales, que no sabemos de dónde vienen, pero que nos conectan con una realidad muy, pero muy profunda. Son lugares ceremoniales, son templos de la naturaleza. Por eso cuando regresamos de estos lugares a nuestras casas, a nuestras oficinas, al trabajo, lo que sea, al proyecto, pues lo primero que decimos, uy, me siento mucho mejor, eso es lo que necesitaba, salir, ir a la naturaleza, salir un rato, ir al parque, no sé. Esa es esa experiencia profunda que nos recuerda dónde empezamos y qué es lo que estamos haciendo. Y entre más tiempo le permitamos a estas experiencias estar en nuestra vida, pues obviamente más entendimiento tenemos de cómo fue que arrancamos lo que arrancamos en nuestra vida, sea lo que sea. Pero entonces en este caso en particular, obviamente hoy vamos a profundizar un poquito más en esa parte del fuego, eh, digamos, fuego de origen. Ese fuego que nos lleva también a recordar que todos nosotros, a pesar de que vivimos en unas culturas modernas, de todas maneras tenemos unos pilares y tenemos una memoria ancestral. Es una memoria que nos permite recordar fundamentos básicos de la vida.
básicos que nos ayudan incluso a reconocer la importancia de cosas tan sencillas, o bueno, uno dice tan sencillas, pero parece que no es tan así, como cuidar la naturaleza, como alimentarnos bien, respetar al otro, respetarnos a nosotros mismos. Valores que venían desde nuestros ancestros y que con toda la evolución rápida y rápida y rápida del Internet, de las sociedades, de todo esto que estamos viviendo, pues estas cosas han pasado a otro plano y nos hacen olvidar de la importancia de cultivar ese origen. Porque pensamos que cultivar ese origen quiere decir que entonces tenemos, mucha gente dice, es que a mí me gusta eso, pero es que a mí, digamos, no me parece que yo tengo que tener poquita plata para eso, o que me tengo que vestir mal para eso, o que tengo que verme mal, porque no, es que no es eso. No importa en qué trabaje, no importa cuánto dinero tenga, no importa incluso hasta qué religión tenga, no importa. Lo que importa es que tenga unos fundamentos de vida que hagan que ese sentir y esa conexión con el respeto por el otro y por el todo, incluyéndose uno mismo, sea la base. Que dejemos un poco al lado esto de andar cogiendo todo porque yo pagué, entonces tengo el derecho de llevármelo y me importa nada que si le hago daño al otro, no me importa, porque me importa solo mi propio beneficio. Cuando vivíamos en conexión con esta madre que llamamos tierra, pues obviamente lo más importante era cuidarla porque era la que nos daba todo. Pero como hoy en día ella sigue dándonos todo, su carro, su casa, su ropa, todo lo que tienen viene de la madre, no viene de la tienda ni del supermercado. Pero como eso es lo que nos hacen creer, hoy en día incluso hasta los niños piensan que el pollo no viene pues de un pollo, de una gallina, sino que viene del supermercado, o que un huevo viene del supermercado. Entonces, ¿hasta qué punto hemos llegado a esos niveles de desconexión en los que ni siquiera pues reconocemos al otro como un ser, sino como una cosa, como algo que yo puedo disponer y hacer lo que quiera de ella? Em, entonces, estos principios de origen nos llevan a esos fundamentos. Y cuando pensamos en de dónde salió ese fuego, ahí vienen muchas historias y desafortunadamente por el tiempo que tenemos acá, pues no puedo profundizar en todas estas historias. Pero hay una en particular que a mí siempre me llamó la atención cuando una abuela me dijo, es que el fuego viene del agua. Y yo decía, pues ¿cómo así que el fuego viene del agua? Y me puso a pensar, y yo, pero ¿cómo que el fuego viene del agua? Claro, en el agua están estas abuelas piedras con las cuales al friccionarlas sacan la chispa y con esa primera chispa se arrancaron los fuegos. Y esos fuegos que eran básicamente una representación. Aquí está esa chispa que dio arranque a esos grandes fuegos que hoy conocemos y que sabemos que podemos lograr. Pero obviamente como estamos una vez más en esta vida que caótica, en esta vida que todo va a mil, donde todo es completamente saturación, hay una supersaturación. Es obviamente entendible que no es muy fácil recordar, o es más, así lo recordemos, casi que es muy difícil aplicarlo, porque ¿cómo hace uno para aplicarlo en un lugar donde no tiene la posibilidad de hacerlo? Toca solo en la casita, toca con su familia, toca con uno mismo y cada vez que uno pueda como dice, escaparse de la ciudad un poco. Crear como un balance. Pero pues miren, una vez más, cuando regresamos a estos espacios, en contraste con esto, reconocemos esa fuerza del origen. O sea, ese fundamento tan básico que es la vida, que está representada en toda la naturaleza que tenemos alrededor. Estos lugares nos llenan de paz, nos llenan de armonía, nos llenan inmediatamente de inspiración, nos tranquilizan, nos relajan, porque aquí no hay que hacer nada, solamente ser.
¿Quién no se relaja en estos espacios? ¿Quién no encuentra tranquilidad aquí? Y al tener esa paz, tenemos la posibilidad de empezar a buscar hacia adentro y permitirnos reencontrar ese yo, ¿qué era lo que estaba haciendo? ¿Yo por qué empecé a esto? ¿Yo por qué llegué a estos niveles de estrés? ¿Yo por qué llegué a donde estoy ahorita? Ah, claro, ya me acuerdo, claro, es que yo quería esto y se me olvidó. O yo cuando empecé quería esto, pero se me volvió otra cosa, entonces ahora ya me saturé y ahora ya no sé qué hacer con mi vida. Pero ¿cómo podemos llegar a estas conclusiones si no nos permitimos estos espacios, si no nos permitimos estos momentos en los cuales podemos entender ese inicio de las cosas, ese fuego que cargamos en nuestro corazón? Pero entonces aquí voy a hablar un poquito, por ejemplo, desde la parte del fuego físico, de lo que conocemos como el fuego físico. Entonces muchas personas dicen, no, pero es que yo no puedo, yo no tengo espacio para hacer un fuego, yo me gusta mucho la fogata, ¿no? Es otra cosa que llaman, que tiene sus diferentes como contextos, ¿no? Pero eso muchas veces distrae y uno dice, no, lo que pasa es que yo no tengo dónde hacer un fuego, entonces no, qué embarrada, no sé qué, pero resulta que eso puede tener otra dimensión y es que el fuego, primero obviamente está en nosotros, en esa búsqueda en la que estaba hablando, pero también si lo hablamos desde la parte física, o sea, no necesariamente tiene que ser este tipo de fuegos gigantes, pues que es que yo no tengo dónde hacer un fuego así, que es que no puedo, que es que me gustaría, pero entonces por eso nunca lo hago. Pero resulta que el fuego comienza en algo tan pequeño como esto, en una pequeña, en una vela que tú tengas. Ahí está el fuego, que no es así tan grande como el anterior que mostré, pero ahí está el fuego, ahí está la posibilidad de concentrarte, de llegar a ese punto, a esa luz que vive en ese corazón, que es el que te muestra el camino donde arrancaste. Obviamente pasa a ser algo mucho mayor y ya cuando llega a este punto, pues trae unas cualidades impresionantes que es las de transformación. Estas maderas que son, que vienen del árbol, que tienen una vida completa, y de repente son estas maderas que vemos acá, que además con esa fuerza de ese fuego, con esa fuerza de esa luz, queda completamente transformado en ceniza, en una nueva vida, en ceniza que ahora sirve de abono para la tierra, de los árboles que están ahí. Entonces, ese fuego, esa puerta de origen, también el hecho de llegar a traer la conciencia sobre qué es ese origen y dónde empezamos, pues también comienza un proceso de transformación. Esa madera que éramos, ahora al traer la conciencia del origen, comenzamos a transformarnos porque empieza a quemarse, empezamos a darnos cuenta que estamos más livianos, que ya estamos más tranquilos, que estamos más ordenados y realmente cuando nos damos cuenta estamos hechos cenizas. O sea, prácticamente tenemos que volver a empezar, así como hablan algunas culturas del ave fénix, que sale de las cenizas para comenzar la vida. Esa águila de fuego que sale de lo que fue. Pero obviamente, si trascendemos esa imagen, podemos llegar a imágenes todavía mayores. Y es que el fuego también transforma a niveles desmesurados. O sea, hagamos esa analogía de si el fuego que se despierta en nosotros, de ese fuego que vive en nosotros, que llega para transformarnos, para reconectarnos con nuestro origen, para dar entendimiento a nuestro caminar. Muchas veces, si no se procesa de la mejor manera, que aquí ya viene todo el trabajo de la rueda de la vida, o sea, recuerden que aquí estamos tocando solo un tema, una puerta. O sea, la integración de todas las 7 puertas es lo que hace que haya un camino más, como menos cargado y más armónico, digámoslo así. Pero acá estamos tocando solo un tema. Entonces no podemos hablar de las otras cosas para, ¿sí? Como para darle sentido a lo que estoy diciendo en este momento, pero digamos que si ese fuego no se canaliza a través de las otras puertas,
nos quema, nos acaba, pues. O sea, llegamos a un punto en que ese reconexión que nos dio una visión, que nos dio un entendimiento, que nos dio un recuerdo, una memoria, se nos vuelve tan grande que ahora ya no podemos ni siquiera interactuar con el mundo. Ahora creemos que por habernos reconectado con lo espiritual, entonces yo ya no puedo hablar con alguien que no es espiritual, o yo ya no puedo ir a un banco, o yo ya no puedo tener una camisa bonita, o ya no puedo tener un pantalón bonito, ya no puedo tener, yo qué sé, un computador bueno, yo qué sé. Entonces, ¿hasta qué punto esa espiritualidad, ese fuego llega para carcomernos y realmente destruirnos para no permitirnos interactuar con el mundo en el que vivimos? Por ejemplo, el fuego llega a esos puntos, como por ejemplo estos en Londres. Londres ha sido destruida, si no estoy mal, creo que 3 veces por fuego. O sea, aquí estamos hablando sobre el fuego y sus dimensiones, ¿no? Los alcances que tiene esa parte física como tal. Y obviamente si trascendemos todo esto, pues llegamos al fuego mayor que tenemos como estrella principal, que es el fuego que está en el cielo, que es el sol. Entonces aquí con esto hago como una puntada, hago como un puente que nos lleva a recordar, a reconocer que ese fuego físico que vemos acá, en el fuego, en la fogata, como lo llaman, que es el mismo fuego que hemos estado hablando en este pequeño rato, que habita nuestro corazón, es el mismo fuego que nos alumbra cada día. Ese fuego que viene, nos visita, nos ayuda, nos calienta, nos guía, nos hace crecer, nos hace dar fruto. Entonces, todos estos fuegos, perdón, todos estos diferentes fuegos están conectados con una misma realidad. Ese gran fuego que vemos en el cielo que llamamos sol, conoce las historias de nuestros antepasados que nosotros ni nos podemos imaginar. Entonces imagínense ustedes si le preguntaran al sol, tú sol, Padre Sol, cuéntame qué has visto durante todo este tiempo. Imagínense la cantidad de historias que ha visto, todo lo que ha pasado. No solo aquí, pero allá, en el universo. Ahora, él tiene un emisario aquí en esta madre tierra, en este planeta, que es el fuego físico que hacemos, que levantamos. Por eso, hacerle esa pregunta a este fuego que tenemos aquí, físico, es como estarle preguntando a ese sol. Ahora imagínense, si ustedes hacen lo mismo y le preguntan a este fueguito que está en su corazón, pues es como haberle preguntado a este fuego, como haberle preguntado al astro mayor. Entonces ustedes tienen en ese fuego, en esa llama del corazón, tienen todas las historias del origen. Pero resulta que nos volvemos como esto. Nos congelamos, nos dormimos, se nos olvida. Decimos, no, eso es cosa pasada, yo ya no sé. Yo no sé porque como no hay abuelos, no hay abuelas, no hay conocimiento, yo no sé. Yo ya no siento nada, yo ya no. Nos dormimos. Se congela ese fuego interior. Pero es que así como el Padre del cielo, ese que llueve para fertilizar las semillas en el pecho de la madre, asimismo la madre tiene, ella es la que nos enseña que sobre ese fuego interno, sobre esa llama en el corazón, ese gran fuego interior. Entonces cuando nos vemos como este volcán que está dormido, así nos pasa muchas veces en la vida. Uno no sabe dónde está su espiritualidad, uno no sabe dónde están sus orígenes, dónde está su inicio. No sabe ni cómo conectarse otra vez con eso ni nada, entonces es muy fuerte. Pero ¿qué pasa cuando nos reconectamos por sea lo que sea que suceda en nuestra vida? A veces son situaciones inesperadas, ¿no? Nos conocemos con alguien, nos invitan a un lugar, fuimos a la naturaleza, llegamos a una casa y prendieron un fuego, yo qué sé, cualquier
cualquier situación que suceda y sucede esto. Se nos despierta ese fuego interior, fuego creador, fuego que viene desde las entrañas de la madre. Pero que muchas veces, cuando no llevamos un trabajo más constante, de, como decía al principio, cuando no canalizamos muy bien ese fuego, puede ser un fuego que consume y acaba con todo. Pues también asimismo cuando nos dormimos y cuando terminamos siendo así como ese volcán dormido y congelado, y por mucho tiempo, pues cuando sale ese fuego sale así y puede causar cosas como estas. Entonces miren ahí los tres fuegos. El fuego del que hablábamos, los cuatro fuegos. El fuego interno, que la casa representa tu cuerpo, ese es tu fuego interno. Luego está el fuego externo, que es el que vemos acá físicamente. Está el fuego de la madre, el fuego de las entrañas y está el fuego del cielo del universo. Todos están linkeados, todos están unidos. Preguntarle a uno es preguntarle a los otros. Y verlos a los otros es verlos en uno mismo. Entonces, entender el origen del sol es preguntarme a mí mismo sobre mi propio origen. Perdón. ¿Cierto? Esa fuerza interna que atraviesa nuestros poros, atraviesa nuestra piel. No hay cómo escaparse de eso. Eso es lo que el fuego hace en nosotros. Ahora hay otros fuegos, ya hablando de fuegos concretos, que es lo que estábamos hablando también en el tema anterior, sobre los altares, sobre los orígenes, sobre las ruedas de medicina, todo este tema. Aquí, por ejemplo, hay un diseño de fuegos ya concreto para ciertas prácticas, ciertas filosofías, para cada uno hace sus fuegos a sus maneras. ¿Por qué? Bueno, ahí viene toda la cosmovisión, viene el entendimiento del por qué, del cuándo, del cómo, todo eso. Hay muchas formas y una de ellas, pues es esta, que es el fuego maya de nuestros hermanos y hermanas de la tierra del Quetzal, aquí en Centroamérica. Y aquí precisamente tengo en esta foto a mi invitada de hoy que quiero ver, perdónenme un segundo, porque ella estaba teniendo muchos problemas de comunicación. Ah, sí, Marina está por aquí. Bueno, esta última imagen, como les decía, es, aquí está Marina que nos va a estar aquí acompañando. Marina, pues, es Ajkij Maya, Sutujil de Guatemala, es contadora del tiempo sagrado. Obviamente, lidera también la ceremonia maya, pero también hace ceremonias de tabaco tradicional y ceremonias de cacao. Ella es una gran curandera y con Marina, pues, hemos tenido el privilegio de compartir en el pasado en varios eventos a los cuales nos han invitado para compartir y pues hemos tenido la fortuna de compartir y de conocernos y de visionar porque tenemos también ideas a futuro con otras abuelas y otros abuelos también, pero ahí hemos estado conectándonos siempre desde el fuego central. Entonces pues con muchísimo gusto y voy a invitar a Marina, que como les digo, la señal está bien mala, entonces no sé en este momento cómo vaya a funcionar, pero igual le vamos a dar la bienvenida que ellos allá tienen en este momento el fuego prendido. Entonces, por aquí está Marina, Marina, tienes muteado tu teléfono. Dile que le pongan el audio. Estás muteada. Ya. ¿Qué manita? Bien, toca que hables duro porque casi no se te oye.
O que te acerquen el teléfono un poquito más. O acércate tú eso. Te escucho, pero muy pasito. Pero ahí se te escucha. Pronto si te si te acercas un poquitico más para poderte escuchar, que la gente te pueda escuchar. Uy, ahí como que ya mejoró. A ver, habla ahí. ¿Me escuchan? Eso, súper. Ahora sí. Buenas noches. Bueno, siempre pasa esto, no mucho funciona la señal, pero aquí estamos acompañándolos con el fuego sagrado. Gracias, manita. Qué bueno ver allá a la familia y saber que hay varios conocidos que están por allá acompañando al Tata también. Espero que el Tata esté bien. Ahí está el Tata, aquí está el Tata acompañándonos. Qué bueno, Tata. Saludos, abrazos. ¿Qué hubo, Tata? Saludos allá a toda la familia. Bueno, y qué bueno tenerlos acá. Qué bueno tenerlos y saber que están allá celebrando el fueguito. Y bueno, Marina, pues a ver, aquí hemos estado pues como compartiendo un poquito de esa importancia de cultivar nuestro origen, ¿no? Y de cómo ese fuego representa nuestro origen. Entonces, pues la palabra que tú quieras compartir es muy bien llegada. Gracias al creador del universo, gracias al abuelito fuego por un día más, por una experiencia más. Te pregunto, Antar, si tienes traducción o todo en español. Hazlo todo en español porque le vamos a poner subtítulos y todo sale con subtítulos el jueves. Estamos en un momento, estamos en el tema hablando sobre el fuego interior, el fuego sagrado, como la primera puerta de la vida, el soplo de la vida para la cosmovisión maya, que desde aquí, desde Guatemala, les enviamos un cordial saludo en este altar sagrado. Damos siempre las gracias al Creador del universo por permitirnos un día más, un momento más. Estamos hablando sobre el fuego sagrado, el fuego interior. En la cosmovisión maya, toda nuestra invocación, la primera invocación, se invoca al Balam Quiché. Balam es jaguar. Balam es el dueño y es el guardián de toda la naturaleza. Cuando hablamos de Balam Quiché, nos estamos refiriendo al fuego sagrado. Nos referimos a Cajapaloná, al abuelo, a la abuela mar, la abuela del lago, la abuela de las aguas, el agua y el fuego, pero siempre primero al Balam Quiché, el fuego sagrado. Para esta cosmovisión, la cosmovisión maya, nuestros ancestros han sido desde la creación del universo los guardianes del fuego sagrado. Nuestra ceremonia maya, no podemos hablar de una ceremonia maya sin el fuego sagrado. Nuestros ancestros hablaron con el fuego, le ofrendaron al fuego sagrado lo mejor que han recibido y daban y damos lo mejor para el fuego sagrado. El fuego no solo es lo que vemos, no solo es lo físico. El fuego es la energía misma. El fuego es la energía donde se representa, donde se presenta también
la serpiente emplumada. El fuego habla, el fuego escucha, el fuego da el mensaje del que uno quiere. Por eso es que nuestros abuelos no hicieron solamente por hacer un fuego. Cada fuego tiene su objetivo. En una ceremonia maya, en la cosmovisión maya, nos identifica con nuestro calendario sagrado. Nos identifica un calendario de 20 días, que son los que cada uno de estos días representa una energía, representa una visión, representa una misión. Siempre el fuego sagrado es nuestra energía. Sabemos muy bien que no podemos vivir, no podemos sobrevivir sin el fuego cuando hablamos de un fuego que nos sustenta, que nos orienta, que nos alimenta, que nos da lo que necesitamos, que nos da la felicidad, que nos da el amor, que nos da la protección. Cuando uno ve el fuego como algo, como parte de Ahí te escuchamos. Ahí te estamos escuchando, Marina. Si no permitimos, como decías tú, de congelar nuestra vida, de congelar nuestro cuerpo, pero principalmente nuestro espíritu, cuando hablamos de un fuego sagrado, es que estamos hablando de nuestra conexión en esta madre tierra. Sabemos que la primera puerta es nuestra energía. Si no contamos con nuestra energía sagrada, entonces como seres humanos nos volvemos fríos, nos morimos en vida cuando no tenemos el fuego sagrado en nuestro camino. Cuando no tenemos el fuego sagrado es que realmente, porque no es el fuego sagrado. Como repito nuevamente, nuestra vida, nuestros ancestros vieron todo su mensaje, recibieron todo su mensaje en este fuego. No podemos vivir, no podemos sobrevivir sin nuestra conexión con nuestra madre tierra, pero también a través de ella sigue trenzando, se sigue tejiendo este fuego sagrado. Cuando nos desorientamos y no le ponemos la atención y no podemos poner realmente nuestra intención a nuestro fuego sagrado, nosotros mismos nos quemamos.
Nosotros mismos desorientamos nuestra existencia en el camino. Es uno mismo que tiene que poner de su fuerza, de su energía sagrada para poder decir, aquí estamos, fuego sagrado. Aquí recibimos tu mensaje. ¿Qué es lo que nos quiere dar? ¿Qué es lo que nos quiere decir nuestro fuego? Porque cada uno tenemos que encender nuestro fuego interior para poder seguir nuestro camino. No solo es de ver el fuego, no solo es de ver el bonito movimiento que hace, es pedir la danza en el fuego, es pedir esa danza a la serpiente emplumada para que nos oriente. Cada chispas del fuego, incluso en cada cocina de nuestras abuelas, cada vez que empezaban a cocinar, a tortear, a preparar su alimento sagrado en el fuego sagrado, también desde ahí reciben el mensaje, también desde ahí cantan, hablan con el fuego. Al fuego se le habla, al fuego se está pasando por un momento que la humanidad necesitamos despertar, el despertar de la conciencia a través del fuego sagrado, a través de nuestro primer soplo, de nuestra primera puerta de vida, que es la energía. Porque cuando una persona nace con su energía. Una de las energías en el calendario maya recibe este ser humano. Y cuando te recibe la energía, esa energía viene ya destinado dentro de ella el fuego sagrado. Así que estamos en este momento, estamos pasando y traspasando muchas cosas y es momento de pedirle al fuego sagrado que pueda derretir las enfermedades, para que pueda derretir todo el ego como ser humano, de hombres y de mujeres. Podamos pedir al fuego sagrado la liberación, nuestro despertar de la conciencia y una conciencia más humana, una conciencia más libre, para poder decir, gracias abuelo fuego, gracias abuela fuego, por este momento sagrado, por este conocimiento y reconocimiento de todo lo que estamos viviendo. Realmente este es un momento, este es un tiempo que estamos conectándonos, que estamos aprendiendo y que también estamos reconociendo nuestros errores. Si estamos en esta oportunidad de conocer y de reconocer y de autoentender todo el mensaje que nos está dejando la Madre Tierra. Primero, como seres humanos, principalmente también en este camino sagrado, estamos en este momento de decir gracias. Gracias a todos los elementos sagrados. Gracias a este fuego sagrado por permitirnos en este momento, por darnos esta oportunidad que nosotros, los de esta era, los seres humanos, estamos realmente teniendo una experiencia maravillosa, porque es una experiencia maravillosa, como decían los abuelos, todo lo que estamos pasando. Gracias 2, 3 veces al creador y formador de la vida, porque no viene de él, no viene de ella, no viene de la naturaleza, porque no viene del fuego sagrado,
No viene de todas las puertas, no sale en una puerta todas estas enfermedades, porque de lo contrario, si saliera del fuego sagrado, si saliera de una de las puertas esta enfermedad, yo creo que los seres humanos tendríamos mucho más temor, porque no podríamos detenerlo. Pero cuando es un pensamiento de un hombre, de una mujer, entonces si la enfermedad viene del ser humano, podemos hablar y agradecer porque no viene de nuestro fuego sagrado y decir gracias y pedir la sanación, la liberación, que se derrita todo lo que tenga que derretirse. Y voy a hacer un rezo al fuego sagrado. Gracias, manita. Nimalaja ich, nimlaj rukushka, nimlaj rukushule, rukushya, rukush loqlaj ik, shkomel kaslemal. Mastios chabe, katit kamama, alam kiche, kakapaluna, mastios chabe, alama. Chomija, mastios pana, panawakan. Risa. Ik alam katit kamama, mastios pana, panawakan. Kamastiosir. Chihumul, chikamul, chiroshmul, panawakan, jajun sak. Mahukuta ritz ununyari katit kamama, mastios chabe katit a. Chapandri hun sak shaya shasipah ahafzi. Shaya shasipah ri ahafkat ke maharawat awal kwal ri asih ri ahotah ekonate konakahne ka ito chinakah. Lokolak ka ni maih ni mawala shik. Shtabang ako ni malakutsil, shtabang ako ni malaktook. Shtaya kachka, shtaya kapanulev, shkuashka, shkuachika. Kanilang kaya panawakan katiktakita, katiktakinan, kathoka. Kathoka kukulkan, kathoka kukumatri akih, wala shik. Ni maih, ni mlakta, ni mlaknan. Gracias al corazón del cielo, al corazón de la tierra, al espíritu del fuego sagrado por esta noche. Abuelo Fuego, te pedimos 2, 3, perdón, si no hemos podido sentirte tu energía, si no hemos podido sentir todo lo que representas en nuestras vidas, todo lo que representas en nuestro camino. Gracias por tu existencia. Gracias te damos por tu energía. Gracias te damos por acompañarnos, por ser parte de nuestra energía, por ser parte de nuestra existencia. Gracias por nuestro sustento. Gracias por nuestra vida. Gracias por cada uno, por momento, por instante, por cada experiencia. Gracias a los guardianes del fuego sagrado. Gracias al Alam Kiche. Gracias al abuelo Kat. Gracias al abuelo Toj, que son los guardianes de nuestra madre, que son los guardianes de nuestro padre fuego, de nuestro abuelo fuego, de nuestra abuela fuego. Gracias te damos 2, 3 veces. Corazón del cielo, corazón de la tierra, corazón del agua, corazón del fuego, corazón del aire, espíritu de cada uno del ser humano. Gracias, abuela fuego. Maltiosh, Maltiosh, Maltiosh. Maltiosh. Gracias a cada uno. Gracias, Antar, por esta oportunidad, por estos mensajes que le llevas a la humanidad. Muchas gracias. Que nuestro abuelo fuego nos acompañe, nos guíe, que no nos haga falta esa energía cósmica que nos representa el fuego sagrado. Muchas gracias a ti, manita, como siempre. De verdad que valoro muchísimo esto y sabemos y reconocemos que estamos ahí, conectados desde ese fuego. Y asimismo, espero que todas las personas que están aquí presentes sientan también esa fuerza de este fuego,
sagrado y serpentino que está transformando vidas, que está trayendo esos mensajes de origen que son tan necesarios en estos días. Ahorita que estaba viéndote en el fuego, recordé la primera vez que estuvimos compartiendo en un espacio donde ambos estábamos compartiendo con las personas, y estaba el Tata también, y recuerdo que retomando las palabras que mencionabas al principio, donde para nosotros sobre todo, pues por hablar de nuestra tierra de América, para nosotros el fuego es fundamental para la parte, digamos, ceremonial y para este tipo de trabajo interno. Y recuerdo que en esas ceremonias donde estábamos compartiendo, no sé si recuerdas, pero no se podía prender el fuego, porque estaban en una época crítica de verano y los fuegos eran, pues, digamos que prohibidos. Entonces me acuerdo la cara de todos nosotros mirándonos el uno al otro, ¿cómo así no vamos a poder hacer fuego? Y recuerdo como esa idea tan bonita también que llegó del poder del agua en ese momento, que entonces pues los altares se iban a hacer con el agua, íbamos a hacer ofrendas del agua y que bueno, que el fuego así fuera en velas, así fuera en una pequeña llamita, ahí iba a estar el abuelo. Entonces un poquito como retomando esa palabra que hablaba al principio de que el abuelo no por ser más grande o más pequeño es más o menos, sino que realmente es una manifestación de ese fuego interno que tenemos en nuestro corazón y que en estos días que hemos estado pasando por estas pruebas tan profundas con lo de la pandemia y todo esto a nivel global, pues yo siento que ahorita como que todo está lentamente volviendo a empezar, como que los permisos se están empezando a dar, los aeropuertos están empezando a abrir, como que la gente está retornando a sus rutinas. Entonces yo siento que esto es una medicina muy importante para este tiempo, igual que todas las que van a venir a través de este proceso que vamos a hacer, pero esta es muy importante porque trae esa importancia de no olvidar el origen, de no olvidar ese sentido que le da la vida cuando nosotros podemos tomarnos el tiempo de concentrarnos un poco y digamos, como de recordar y reconocer quiénes somos y por dónde veníamos y hacia dónde vamos. Entonces yo siento que esas palabras que acabo de decir, pues son muy relevantes para este tiempo, ¿no? Un tiempo en el que ahorita muchas de las preguntas que escuchamos muy constante es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y ahora, entonces también es como que recordar que la madre nos permitió esta gran oportunidad de reflexión, de estar con nosotros mismos sin tener opciones de hacer mucho, pero precisamente para poder explorar esa gran posibilidad de lo que nosotros somos y podemos dar. ¿Cuándo en la vida se nos había dado una oportunidad como estas de decir vamos a parar todo por 5 o 6 meses? Pues eso es histórico. Nosotros estamos pasando a la historia con eso. Y ojalá que estos 5 o 6 meses pues hayan servido para esa pequeña reflexión, para agrandar ese fuego en ese corazón, agrandar ese fuego transformador que transforme todo eso que nosotros creíamos que éramos y que podamos darle arranque a un nuevo inicio, a una nueva vida. Entonces esto te agradezco mucho, pues ahí creo que Marina se cayó, vamos a ver si regresa. He tenido dificultades hoy, pero afortunadamente todo funcionó muy bien. Bueno, vamos a esperar si ella regresa. Estoy. Vamos a ver. Bueno. Marina, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Aquí estoy, hermano. Un segundo, creo que es mi conexión. No estoy seguro si estoy live o no. Creo.
Aquí estoy, Antar. Creo que no estoy live. Si estoy live, perdónenme que estoy ahí esperando. Si me están viendo. Acá dice que parece que la conexión a internet se cayó. Aquí estoy. Antar.
Hola, hola. Buenas. Eh, ya llegué otra vez. Disculpen. Estas son las cosas bueno, ya saben, del internet. Desafortunadamente se cayó el internet acá y acaba de regresar. Entonces, mil disculpas. Creo que Marina también creo que se cayó. Em, Vamos a esperar a ver. Creo que Marina también ya se cayó. Bueno, una vez más, disculpen. Ahí tendré que mandarle ahorita un mensaje a Marina. Creo que también se le cayó. Bueno, muchísimas gracias a todos. Igual ya estábamos prácticamente cerrando. Estamos hablando de esa experiencia que les queda pendiente para... ¿No se está escuchando, creo? ¿Alguien en el chat me puede escribir si me están escuchando, por favor? Yo acá me escucho. Acá pareciera que está... Aló, aló. Ahí está Marina. Hola Marina, ¿me escuchas? Sí, sí, escucho. Bueno, no, vale. Qué pena, es que se cayó el internet acá. Y, y bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Bueno, manita, pues nada, ya estamos prácticamente llegando al final y mira cómo son las cosas, pero estábamos hablando de esa parte cuando nos quedamos sin fuego y tuvimos que encontrar la manera de bandearnos, ¿no? Y creo que para todos fue una experiencia nueva totalmente, pero también es una experiencia para compartir y saber que siempre hay maneras, que no hay excusa cuando a veces uno dice, no, lo que pasa es que no tengo dónde hacer el fuego, entonces no puedo rezar, no puedo contemplar, no puedo em, como tener un tiempo para mí. Y eso a veces se nos convierte en una excusa, ¿no? Para no hacer. Entonces, como que también es importante que cuando se nos dio esa oportunidad de no poder hacer fuego, sino buscar otras maneras, pues entonces también bonito, como esa analogía para la vida cotidiana, que a veces no usemos eso como excusa para no hacer la labor, ¿no? Ahí en una velita está el abuelo, en una velita está el fuego de nuestro corazón. Entonces, bueno, pues agradecerte mucho, manita, porque pues yo sé que si nosotros hiciéramos esto bien sentados como lo hemos hecho varias veces, pues yo sé que aquí nos darían horas y horas de esta intervención, pero como sabemos, pues bueno, la vida va a seguir y esto es un pequeño aporte, una pequeña semilla que estamos dejando y una pequeña semilla también para todo lo que nosotros hemos hablado, ¿no? Como esas visiones y esos sueños que tenemos también desde tejer no solamente estos fuegos, sino esa medicina del tabaco que estamos ahí como visionando, ¿no? Para poder compartir eso con las personas. Entonces yo sé que ya pronto se nos dará ese momento en el que podamos hacer la labor. Entonces, pues nada, manita, muchísimas gracias al Tata también que está allá por ahí, lo vi sentadito y bueno, a ese fueguito que está bien sentado ahí. Y pues yo ahora aquí con todo este cablerío y todas estas vainas, pues no puedo tener el fuego aquí muy cerca, pero aquí al ladito lo tengo. Entonces ahorita que terminemos me voy para allá a ofrendar este tabaco y agradecerte por tu presencia, por tu amistad y por tu labor tan bonita que estás haciendo. Para los que de pronto quieran conocer, pues Marina ambos somos como viajeros por el mundo y compartimos pues toda esta labor, entonces pues de ahí de vez en cuando nos juntan en lugares concretos, entonces pues ahí quedamos, seguimos pendientes, quiero agradecerles a todos los que estuvieron acá presentes, hay varios que han estado aquí en el chat, desafortunadamente ahorita que se me cayó el internet, el chat no lo volvió a coger desde el principio. Habían muchas personas, estaba mi madre, por ahí estaba, por aquí está Claudia Sánchez, Marta Díaz, Marisabel, está Henry, está Camila Arias, María Alejandra Luna, Gloria María,
Nancy Rocío, Andrea Viviana. Bueno, hay muchas personas y hay muchas que estaban en el chat antes de que se cortara el internet. Les agradecemos muchísimo por estar ahí acompañando. Y pues comentarles que este sábado, pues viene el compartir, ¿no? Que lo vamos a hacer una vez más así por internet, pero esperamos que al siguiente ya podamos hacerlo presencial, que podamos hacerlo aquí en la Casa del Agua para compartir ceremonia y poder realmente juntarnos una vez más con grupos no tan grandes, pero empezar a hacer la labor ya presencial, porque creo que ya nuestros corazones lo están pidiendo. Entonces voy a aprovechar aquí este instante para compartirles, a ver si lo tengo por acá, les voy a compartir unas cositas. Bueno, ahí está la fecha y lo que vamos a estar haciendo este sábado, que se llama, perdón un segundito, listo, por aquí está. Entonces el trabajo de este sábado se llama La visión del águila de fuego. Entonces ahí vamos a estar trabajando eso, ¿no? Sobre cómo reconectarnos con nuestro origen, del inicio de donde empezamos los procesos en los que estemos y de cómo esa águila nos trae la visión para poder entender por dónde seguir. Y sobre todo en estos momentos pues como tan fuertes en los que estamos viviendo, que todos estamos pidiendo cómo reiniciar vida. Entonces, bueno, ahí los dejo con esa información. También acá les dejo, este es el link de la página de Facebook, que pues los que están en vivo en este momento obviamente están ahí viéndola, pero para los que vean este video en otros días, que aquí les queda este enlace para vernos todos los lunes a las 7 p.m. Entonces la cita es el siguiente lunes, perdón, eso es fecha, creo que es disculpen, creo que es se me fueron las fechas de la cabeza, un segundito. El lunes 7 de septiembre, estaremos abriendo la puerta del agua, donde vamos también a tener una invitada muy especial, hablando también del agua y de todo el proceso de esta puerta. Entonces, este sábado que viene, el sábado 5 de septiembre, pues vamos a estar haciendo la labor del fuego. La labor del fuego, como les digo, desde una parte muy, muy fundamental, que es darnos visión para el camino. Entonces acá les dejo también, bueno, para los que quieran de pronto conocer más del trabajo también mío de la música y todo, y aquí les dejo un link para que escuchen música, para que vean todo el trabajo que estamos haciendo, tanto con la escuela como con la fundación, que estamos haciendo pues varios proyectos. Acá les dejo también este link de PayPal para los que quieran hacer donaciones para la escuela. Serán muy bien recibidos para poder seguir con nuestra labor, poder seguir pues todo lo que tenemos en mente realmente, y de verdad que su ayuda es un gran, gran apoyo. Asimismo, pues acá les muestro para los que estén por ahí, este es segundito. Bueno, este es segundo. No sé si me deje mostrarlo, creo que no muestra solo como background. Bueno, cuando se metan en la página, en la página que les mostraba aquí al inicio, un segundo, en esta, que está ahí abajo, ahí van a encontrar los dos eventos. O sea, hay un evento en inglés y otro en español. Tocó hacerlo así pues por esta cuestión de internet. Entonces, para que no se confundan, el evento en español de este sábado es de 5 de la tarde a 8 de la noche, el sábado 5 de septiembre, y el otro evento, que es el mismo evento pero en inglés para las personas en Europa, ese sucede es de 6 de la tarde a 9 de la noche en hora europea, pero entonces obviamente en hora colombiana eso es como al mediodía. Entonces, para que no se van a confundir, y ahí al inicio del evento dice español o inglés. Entonces, para que por favor no se confundan con eso, que creo que algunas personas se confundieron la semana pasada. Entonces, bueno, ahí estamos, quedamos pendientes. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los de la escuela, Sofi, Gio, Cristian, todos los que están por acá ayudándome tras bambalinas. Y a ti, Marina, muchas gracias, a toda tu familia, a todos los abuelos, a todos los que están sosteniendo este fuego allá. Muchísimas gracias, de verdad que es una alegría que hayamos podido encontrarnos de estas maneras
y espero que esta sea la primera de muchas más que podamos hacer juntos. Gracias, gracias y muchas bendiciones para todos. Gracias por la invitación, Antar. Esto es el camino sagrado que nos encontramos con el fuego sagrado. Así que muchas bendiciones y siempre tenemos en la mente, en el corazón, que en este camino sagrado, en este camino del fuego sagrado es un camino espiritual. Sabemos muy bien de que muchas veces para la religión el fuego es infierno. Para nosotros como espirituales es el camino, es la energía, es la conexión. Muchas bendiciones y ahí estaremos siempre en tu escuela. Muchas gracias, manita. Un gran abrazo y de verdad se les extraña y espero que pronto nos veamos, y a los amigos que están por allá, que sé que por allá está Jeremy también y todo el combo, no sé si todavía siguen por allá, pero bueno, mandarles también un saludito acá, así sea desde la distancia, y seguimos para adelante como familia del Espíritu. Muchas gracias, manita. Y muchas gracias una vez más a todos ustedes. Bendiciones, bendiciones y buena noche. Buen camino. Chao, chao. Eso, saludos allá a toda la familia. Ahí nos encontraremos desde el fuego más tardecito. Y bueno, no se olviden entonces que el próximo lunes a las 7 de la noche, por el canal de la escuela, que una vez más se los pongo acá, 7 de la noche, todos los días, todos los lunes, perdón, ahí nos estaremos encontrando, y todos los sábados haremos la ceremonia taller para hacer el trabajo ya profundo. También recordarles que los jueves, yo sé que son varias fechas, pero para recordar un poco la dinámica nuestra, entonces el lunes es en vivo, el sábado es el taller para profundizar, y los jueves de cada semana sale este mismo video, pero con subtítulos en inglés, para que las personas que quieran también compartírselo a sus familias en otras partes del mundo. Entonces, muchísimas gracias una vez más y nos vemos en unos días. Muchas gracias, buen camino, y que esos fuegos internos despierten ese volcán dormido, pero con mucho amor, con mucha dulzura, que traigan mucha visión y mucho entendimiento a estos días que tanto lo necesitan. Muchas gracias desde mi corazón y nos vemos para los que van a estar el sábado, o si no, nos vemos el lunes. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Chao, chao.